En el siguiente video hablaremos de cómo determinar la concentración de un analito en una muestra problema utilizando el método de adición estándar, pero en esta ocasión también incluiremos la determinación de la incertidumbre a través de esta regresión lineal. Entonces, para el ejemplo tenemos 25 mililitros de una muestra de agua subterránea, los cuales se colocaron en un matraz de 50 mililitros, después de ser tratada para formar el complejo coloreado de hierro con la 1,10 fenantrolina. Fue aforada y la absorbancia fue de 0,203 y ahí nos aparece la incertidumbre de la absorbancia. En otros matraces iguales fueron colocados 25 mililitros de la muestra, el reactivo complejante y respectivamente 1, 2 y 3 mililitros de la solución patrón de hierro de una concentración de 100 partes por millón. Calcule la concentración de hierro en la muestra de agua subterránea y su incertidumbre. Entonces, conforme a la información que tenemos en este momento, todos los balones tienen muestra problema, ¿sí? Entonces, en este caso, todos tienen 25 mililitros de agua subterránea. Adicionalmente, a cada uno de esos balones se les agregó una cantidad conocida de patrón de hierro de 100 partes por millón. El volumen no lo mencionan en el enunciado, pero aparte nos indican el volumen final al que se llevan todas las soluciones preparadas, ¿sí? Porque en este caso los balones aforados utilizados fueron de 50 mililitros para hacer la preparación de las diluciones que vamos a utilizar en este caso para aplicar el método de adición estándar. Entonces, bueno, teniendo clara la información, es importante para nosotros en este momento, pues, tener claridad de las variables que necesitamos en este momento graficar para el método de adición estándar. Entonces, para estas coordenadas que necesitamos en la gráfica, la coordenada X y la coordenada Y, respectivamente, pues son concentración, en este momento es concentración de hierro, aunque esta concentración en el caso del método de adición estándar es por parte única y exclusivamente del estándar que, conforme a lo que hemos hecho en este proceso, como está descrito, es un estándar diluido. Y en el eje Y tiene que ir la absorbancia. Entonces, para poder determinar estas dos variables, pues lo primero es tener claro que en el enunciado nos indican cómo se prepararon las diluciones. Entonces, en el primer caso, en el primer balón, tomaron 0 mililitros de una solución que tiene una concentración de 100 partes por millón y la llevaron a un volumen final. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una dilución en la que el volumen que toma el del patrón multiplicado por la concentración de ese patrón, que es una concentración estable, me podría dar un número de moles. Y si eso lo divido entre el volumen en el que nosotros estamos llevando las soluciones, pues eso me podría dar en este caso la concentración. Esa concentración para el caso particular estaría dada en términos de partes por millón, conforme a las unidades que tengo inicialmente aquí de concentración. En el primer balón, en este caso voy a enumerarlos para poder tener un orden de los balones, pues el primer balón no tiene estándar diluido. Entonces, por lo tanto, la concentración que tenemos en este primer caso es de cero. Ya para el segundo, tercero y cuarto caso, donde ya hemos adicionado algo del patrón, pues, o del estándar, en este caso de hierro más bien, la concentración sí ya no va a ser cero, es de 2, 4 y 6 partes por millón respectivamente. Ahora, respecto a la absorbancia, lo que nos damos cuenta en este ejercicio es que de manera independiente no nos están dando la absorbancia de una solución que no tenga el analito, es decir, no nos están dando la absorbancia del blanco. Por lo tanto, vamos a asumir que la absorbancia medida ya está corregida en este momento con la absorbancia del blanco. Estos valores que nos dieron previamente son los que vamos a utilizar para la coordenada Y. Estas son las absorbancias que nosotros vamos a manejar. Ahora, como el propósito es determinar no solamente la concentración, sino la incertidumbre, vamos a utilizar la metodología de análisis de datos que se había descrito previamente en el video de curva de calibración sencilla. Entonces, pues ya se sabe cómo se activa, voy a utilizar la herramienta. Entonces, en datos, voy a ir aquí a la opción análisis de datos. En regresión, es la que voy a escoger en este caso y voy a seleccionar mis datos. Entonces, el rango en Y va a ser mi absorbancia, voy a incluir el título, ya ahorita hago una variación, recuerden, en la programación, en X va la concentración, y aquí le voy a dar clic en rótulos para que entienda que la primera casilla que escogí al momento de seleccionar el rango X y Y, pues es el título, no es un dato.
voy a dejar el nivel de confianza del 95, no voy a obligar al sistema a pasar a cero, y menos porque en este caso en adición estándar jamás concentración cero es igual a absorbancia cero, porque pues aunque no exista analito por parte del estándar, sí hay analito por parte de la muestra problema. Todos en este caso tienen algo de hierro, porque todos los balones en adición estándar se caracterizan por tener la muestra problema. Entonces el analito nunca va a estar en concentración cero en estos puntos que nosotros estamos graficando. Aunque cuando hacemos la metodología, la curva, asumimos que el único aporte de hierro que tenemos en este caso o de analito es la que nos va a dar la solución estándar o patrón que tenemos del analito, ¿sí? Entonces, por eso aquí tenemos este punto cero de concentración, pero es cero de concentración de estándar diluida. Entonces, por eso no lo podemos poner cero. El rango de las opciones de salida, quiero que salgan en esta misma hoja, entonces le voy a rango de salida y voy a seleccionar una casilla cercana donde tengo mis datos. Le voy a pedir los residuos estándar para ver si existe algún dato atípico y por ahora eso es lo básico que necesitamos para poder hacer nuestra regresión. Aquí ya tenemos nuestra estadística. Inicialmente lo que tenemos que revisar es que efectivamente no existe un dato atípico, entonces para eso nos vamos a quedar con el coeficiente de determinación R cuadrado conforme a lo que nosotros hemos establecido en nuestra clase, pues como que también se considera un R cuadrado aceptable para alguien que está en un proceso de eh, académico iniciando. El R cuadrado mínimo tiene que ser de 0,99. En el caso de esos datos es de 0,9996. Entonces podríamos decir que por este lado el factor de correlación nos está indicando una relación directamente proporcional entre las variables escogidas. Sin embargo, recuerden revisar los residuos estándar, por si acaso. La idea es que el residuo estándar en este momento, en valor absoluto, tiene que tener valores por debajo de 2 para que no exista un dato que tenga de pronto una dispersión atípica respecto al conjunto de datos al que pertenece. Entonces, como nos damos cuenta, realmente los residuos estándar de todos los datos son en valor absoluto parecidos. Entonces, la dispersión de los datos es similar. Por lo tanto, los datos que tenemos en este momento los vamos a seguir utilizando para la parte de la determinación de la concentración. Entonces, nos vamos a preocupar primero por la concentración. Como se evidenció en el video previo de adición estándar, pues para poder determinar la concentración lo hacemos en el x-intercepto. Y para eso lo que vamos a hacer es que y igual sea 0. ¿Sí? Entonces voy a volver a escribir aquí la ecuación general de una recta. Y es igual a la pendiente por la concentración en este momento, que sería la variable x, más el corte en el eje y. Si y vale 0, entonces lo que nosotros vamos a tener, en este caso como x-intercepto, vamos a hacer aquí como el resumen de nuestras variables. Nuestro x-intercepto sería igual a menos el valor del corte en el eje Y, que se correspondería en este caso a la intercepción, que es lo que tenemos acá, dividido por el valor de la pendiente, que sería la que tenemos acá. ¿Qué pasa? Este x-intercepto es una concentración. Es una concentración que en este momento nos está dando negativa, pero pues obviamente eso químicamente no tiene ningún sentido. Nos está dando negativa, puesto que nosotros hemos hecho una suposición y es que la única fuente de hierro es la solución estándar de hierro. Entonces, eso es lo que en este momento nos está generando este valor negativo. Como simplemente es una suposición, podemos cambiarla sin mayor problema, transformando el x-intercepto en menos un x-intercepto. O sea, vamos a volver a tener presente que la solución de hierro no es la única fuente, la solución estándar de hierro no es la única fuente de hierro, sino que también tenemos la muestra problema. Pues por eso podemos hacer esta multiplicación por -1 y esto ya me daría el valor de la concentración. Esta concentración vale la pena recordar que es la concentración de la solución medida. Las soluciones que ustedes midieron eran las de 50 mililitros, pero la idea es que nosotros queremos hallar la concentración en la muestra problema. Entonces, para poder realizar ese proceso, tenemos que tener en cuenta el volumen donde esta concentración es cierto, que ese lo voy a llamar ahorita el volumen final, ¿sí? Ese volumen final corresponde al volumen de los balones que usamos para preparar las soluciones de adición estándar. Como nos damos cuenta, todos los balones fueron preparados, perdón, todos los balones usados son del mismo volumen. Y es importante hacerlo para que estos cálculos sea posible realizarlos de manera tan sencilla como lo voy a hacer a continuación.
Aparte de que ya conocemos el volumen de la solución, sabemos por el proceso realizado previamente que en esa solución, en esos 50 mililitros, la concentración de hierro es de 2,69 por parte de la muestra problema. Pero esa muestra ahí se encuentra diluida. Nosotros necesitamos conocer realmente la concentración en la muestra, que en este caso el volumen de muestra que nosotros pusimos al principio, que lo voy a llamar ahorita el volumen inicial, es 25. Y también, para que los cálculos sean fáciles, en todos los balones preparados mantenemos constante el volumen de la muestra problema. Con eso, para poder resolver aquí el problema de la concentración de hierro en el agua subterránea, pues simplemente lo que debemos hacer es aplicar un factor de dilución. C1 por B1 igual a C2 por B2. Entonces, al aplicar este factor de dilución, vamos a tener la respuesta de la concentración de hierro en la muestra en este momento de interés, en nuestra muestra de agua subterránea, ¿sí? Esto ya lo habíamos hecho previamente en un video. Lo que hace falta y lo que complementa este es la determinación de la incertidumbre. Entonces vamos a determinar incertidumbre absoluta, ¿sí? Para hacer la propagación, para hacer, perdón, la determinación de incertidumbre absoluta, tenemos que dividir el proceso en dos etapas: el proceso de la interpolación y el proceso de la dilución. Entonces vamos a empezar con el proceso de la interpolación que utilizamos en este caso. Para poder hacer la interpolación, tenemos que tener en cuenta que el valor de x-intercepto que acá determinamos, voy a ponerle ahorita aquí una casilla de color, ese valor tiene asociado una dispersión, una desviación estándar. Esa desviación estándar se determina a partir de la ecuación que nosotros tenemos por acá y que la voy a traer aquí más cerca para que la podamos analizar, ¿sí? Pasa algo muy parecido cuando hacíamos la parte de curva de calibración sencilla, cuando se utiliza un método de interpolación. Los datos que salen por interpolación también tienen una desviación asociada. Los datos que salen por extrapolación, que es nuestro caso, pues también van a tener una desviación estándar asociada. Entonces tenemos que calcular esta desviación estándar para aproximarnos a la determinación de la incertidumbre. Para eso vamos a necesitar ciertos factores. Vamos a hacer la lista de los factores que necesitamos y vamos a ir buscando. Entonces, necesitamos el error típico, que es este valor de SY sobre X. Realmente no es el error típico, esto será como la desviación estándar de la regresión lineal, pero pues en Excel este aparece como error típico y es de los que aparecen aquí en la primera parte del resumen al momento de hacer el análisis de datos por esta parte. Entonces, es este valor. Luego necesitamos B, que para nosotros B, de acuerdo a la descripción general de una recta, es la pendiente. Entonces la vamos a traer para acá. Aparte de eso, tengo el N. N es el número de datos que nosotros hemos utilizado para la generación de la curva. Entonces, en este caso, pues sabemos que son 4 observaciones, lo podemos verificar aquí o aquí en la misma regresión. Entonces, tenemos 4 observaciones, número de datos, eso es lo que tenemos en este momento. Y tenemos el valor de Y barrita, este de acá. Ya después nos preocuparemos por la parte del cuadrado. Este es el Y promedio. Entonces, ese Y promedio es tomar todos los datos que nosotros tomamos en Y para poder generar la curva, que esos son las absorbancias, y de ahí sacar el promedio, ¿sí? Entonces, promedio de absorbancias. Hasta ahí vamos bien. Luego de eso, aquí también hay un X promedio. Vamos a hacer ese pedacito de una vez, que son datos que podríamos sacar de manera general, y pues al igual que en el otro caso, simplemente es el promedio de las variables X que utilizamos para hacer la regresión lineal. Entonces, aquí ya tenemos esos factores. Sin embargo, vamos a resolver esto etapa por etapa, pues para no tener posibilidad de cometer de pronto algún tipo de error. Entonces, me voy a preocupar primero por la parte de la sumatoria que vemos en esta parte, ¿sí? Esa sumatoria me podría llegar a complicar en algún momento mis cálculos, entonces la voy a hacer mejor de una vez. La voy a hacer por acá, ¿sí? Entonces, para hacer la sumatoria tengo que tener en cuenta, primero, sacar la diferencia entre cada valor de X que se midió experimentalmente menos el valor promedio. Entonces vamos a hacer el X1 menos el X promedio, ¿sí? Podemos hacer esa partecita de manera manual. Este es mi X1, le resto el valor promedio de X que nosotros pudimos determinar. Ese valor de X promedio, pues es igual para todos los datos a los cuales les vamos a sacar esta diferencia, ¿sí? Entonces, esto por eso lo voy a fijar. Luego,
Hago lo mismo con x2, le resto el promedio. Lo mismo hago con x3, con x4. Y aquí tengo esas diferencias que en este momento me están pidiendo que saque, ¿sí? Ah, bueno, aquí por error yo no escogí x, escogí fue y. Entonces hagamos el cambio. Esto realmente es este valor. Y ya, ahora sí, esto sí es la diferencia de el x medido menos el x promedio. Aparte de eso, pues nos toca hacer elevarlo al cuadrado y luego sumarlo. Entonces, hay una operación en Excel que es suma de cuadrados. Justamente coge estos valores, los suma, perdón, los eleva al cuadrado y los suma. Entonces voy a utilizar esa operación y la voy a llamar acá sumatoria, ¿sí? Y la sumatoria para mí está relacionado con este fragmento, con este pedacito de lo que me pide la ecuación. Hay veces es bueno hacer este tipo de separaciones, pues porque existe la posibilidad de que entre tanta operación nos podamos pues equivocar. Entonces por eso prefiero hacerlo así como por etapas. Vamos a hacer la suma de cuadrados de estos valores y con eso ya tengo este fragmento, ¿sí? Entonces voy a empezar ahora sí a resolver el problema. También me voy a curar en salud de no cometer algún tipo de error, de error al momento de hacer la parte de sustituir las operaciones. Entonces voy a resolver primero la parte de la raíz, ¿sí? Todo lo que está dentro del corchete cuadrado. Entonces esto es igual a 1 sobre el número de datos, que ya lo teníamos por acá, 1 sobre n, más y al cuadrado, ¿sí? El y promedio al cuadrado, que yo ya lo tenía por acá, voy a abrir un paréntesis doble mejor, por lo que es una fracción, hago y al cuadrado, ¿listo? Y eso lo divido por el b cuadrado, que sería la pendiente dos veces, por la sumatoria, que es lo que yo ya tengo acá. Entonces, en este caso, ya resolví toda esta partecita, ¿sí? Si yo hago la operación, en este momento me daría lo que va dentro de la raíz. Para sacar la raíz, pues bueno, raíz de, y a esto que está, le saco la raíz. Listo, este ya sería el valor de la raíz, pero para hallar el SX intercepto también necesitamos el SY sobre X sobre B. Entonces voy a hacer eso igual de manera independiente. Lo hago por acá, es la división del error típico. El error típico de la desviación estándar dividido entre la pendiente. Y para hallar el SX intercepto, que es lo que a la larga realmente me interesa, tengo que multiplicar la raíz por el SY sobre XB. Y esta es la desviación estándar. Sin embargo, para lo que yo necesito, no es la desviación estándar, necesito el intervalo de confianza. El intervalo de confianza en este caso igualmente se determina tomando este valor y multiplicándolo por la t de student que corresponde. Entonces, pues busquemos la t de student. Para hallar la t de student, pues tenemos que tener presente, Excel trae una tabla incorporada, invertido t dos colas, en este caso, porque nuestros datos tienen tendencia a dos colas. La probabilidad que nosotros manejamos es del 90, bueno, el nivel de confianza es del 95%, por lo tanto, nuestra probabilidad es del 0,05. Los grados de libertad obedecen al número de datos que nosotros trabajamos en la regresión, pero como cada dato depende de la variable X y Y, pues son dos variables las que inciden sobre estos datos. Entonces, menos 2. Y eso me daría el valor del t de estudio. Ese valor del t de estudio, junto con la desviación estándar del x-intercepto, me va a dar el intervalo de confianza, que va a ser mi incertidumbre determinada estadísticamente. Y este sería el valor de la incertidumbre absoluta que tiene el x-intercepto. Este valor no va a cambiar por la operación con menos 1, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para hallar la desviación estándar, perdón, la incertidumbre en la muestra final, tenemos que tener en cuenta que aquí ya el proceso cambió un poco. Hicimos una serie de operaciones matemáticas donde el factor de dilución nos ayudó a hacer esa determinación. Entonces, vamos a tener que realizar el proceso por propagación de multiplicación y división, que eso se hace en términos es de incertidumbre relativa. Igualmente tengo que tener presente aquí las incertidumbres de ese 50 y de esos 25 mililitros, que por acá en el ejercicio nos lo habían dejado indicado. 50 mililitros tiene una incertidumbre de 0,05, mientras que los 25 tienen una incertidumbre absoluta de 0,01. Vamos a escribirlo por acá. Listo. Sin embargo, como mencionábamos previamente, para hacer la propagación hay que hacerlo en términos de incertidumbre.
relativa por ser una multiplicación. Lo voy a hacer en términos de porcentaje. Simplemente escoger la absoluta, dividirlo por el valor y multiplicar por 100. De esa manera nosotros logramos determinar lo que se denomina la incertidumbre relativa. Eso que hice con este dato lo voy a hacer con todos. Ya miraremos si es necesario haberlo hecho con absolutamente todos los datos, ¿sí? Al momento de hallar este valor, el de la concentración de hierro, tuvimos en cuenta estos tres factores. Y estos tres factores, en este caso, tienen incertidumbre. Incertidumbre que transformamos de absoluta a relativa. Como es una división y una multiplicación lo que hicimos, hay que hacer, elevar estas incertidumbres relativas cada una al cuadrado, luego sumarlas y luego sacarle la raíz para determinar la incertidumbre relativa del valor que nosotros en este momento estamos calculando, que sería la concentración de hierro en el agua. Entonces, vamos a aprovechar la función de Excel de suma de cuadrados, seleccionamos las tres incógnitas que fueron utilizados, más bien, bueno, los tres datos que fueron utilizados para hacer la determinación de la concentración de hierro en el agua. Pero ¿qué pasa? Esto hay que ponerlo dentro de una raíz para poder realizar el proceso, ¿sí? Entonces, esta realmente sería la incertidumbre relativa. Ahora, cuando nosotros vamos a reportar, no me interesa la relativa, me interesa la absoluta. Para pasar de absoluta, uno toma el valor, lo multiplica por el porcentaje de incertidumbre relativa. Como es un porcentaje, me toca dividirlo entre 100. Si yo no lo hubiera determinado como porcentaje, sino como incertidumbre relativa simplemente, pues esta partecita de la división por 100 sobraría, ¿sí? De esta manera, nosotros logramos establecer cuál es la incertidumbre de la medida, bueno, perdón, del resultado de nuestro tratamiento matemático. Ya con esto podemos reportar con cifras significativas correctas esta concentración de hierro, ¿sí? Entonces, en principio tenemos este valor, pero cuando nosotros hacemos el proceso matemático, debemos tener en cuenta las cifras que nos puede reportar la incertidumbre absoluta. Entonces, en principio, se acepta que la incertidumbre se reporte con una cifra significativa o también es aceptable que se reporte con dos cifras, ¿sí? Entonces, la segunda cifra, pues, es un 0. El vecino, como es un 5, pues se deja tal cual y como está, porque cuando el vecino es un 5, se prefiere el número par. Entonces, estas dos son opciones posibles para la incertidumbre. Para reportar el valor de la concentración, tenemos que tener en cuenta la posición dudosa, que es el primer dígito diferente a 0 de izquierda a derecha de la incertidumbre absoluta, que para nuestro ejemplo puntual sería este 7, que se encuentra en la posición, en el primer decimal, es decir, en la décima. Nosotros máximo podemos reportar entonces la concentración hasta la décima de partes por millón, es decir, hasta donde estaba el 3. Como es un 3, miro el vecino, es un 8, realmente esto se redondea a 5.4. Entonces, nuestra respuesta final la podríamos también escribir de la siguiente manera. La concentración de hierro es de 5.4 más o menos 0.7 partes por millón, ¿sí? Esta es una opción, o la otra opción que también es correcta es dejar con dos cifras el valor de la incertidumbre. Y de esta manera podemos determinar la concentración de hierro y su respectiva incertidumbre.